Un sabio maestro dijo alguna vez, sé como el agua. Yo creo que soy un tsunami. La muerte es como el viento, siempre a mi lado. Estás entre la espada y la pared de piedra. Soy el fuego que purifica el mundo. Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Y hoy, hermanos y hermanas del caos, tenemos un vídeo muy interesante porque vamos a hablar de un tema que, si bien ha sido muy hablado en YouTube realmente, el tema de hoy, como ya lo han podido ver por la intro, es el tema de los elementales. Y sí sé que es un tema bastante tratado y de hecho hicimos ya un vídeo aquí hace tiempo sobre cómo invocar los elementales, que si no lo habéis visto, por aquí arriba os lo dejo para que podáis ir y chequearlo, porque es un vídeo muy bueno y que de verdad creo que va a ser muy interesante de que lo veáis para todos los que estáis viendo este vídeo y queréis trabajar con los elementales, porque es muy probable que a muchos de los que estéis aquí os interese el trabajo con elementales y por ende estéis viendo este vídeo. Sin embargo, este vídeo es bastante diferente a todo lo que hayáis visto sobre los elementales en YouTube, porque en este caso vamos a hablar sobre pues un poquito los elementales, ¿vale? Vamos a hablar los tipos de elementales, vamos a hablar también sobre pues tipos de elementos que podemos encontrar en estos elementales. Vamos a hablar de algunas cosas que me habéis contado suscriptores míos y demás, tanto anécdotas de mis suscriptores a los que yo he estado ayudando como anécdotas mías, cosas que ya he hablado en vídeos y cosas que no he hablado en vídeos nunca. Y también, además de todo eso, y para finalizar también quiero decir que este vídeo va a tener, bueno, seguramente este será el punto intermedio, y básicamente es que vamos a hablar de cómo se asocia, ¿vale?, a muchísimas criaturas mitológicas y a muchísimas entidades, pues todo lo que se habla de los elementales. Sé que ahora mismo no lo estáis entendiendo, pero luego lo vais a ver lo que me quiero referir cuando toquemos ese punto, porque este punto es súper interesante. Lo hablamos un poquito en el anterior video, en el que hablamos de que muchas criaturas en muchas culturas y mitologías, ¿vale?, en las que no existe como tal o no se habla en sí de los elementales, pero se habla de entidades y criaturas que se podrían considerar elementales. Pero ahora vamos a ver todo eso más adelante. Primero vamos a ir con los tipos de elementos. Así que, chicos y chicas, vamos a ello. Pues bien, chicos y chicas, los tipos de elemento, primero que nada, ya sabéis, muchos los que trabajáis con los elementales o los que ya estáis aprendiendo un poquito sobre este tema o hayáis visto otros vídeos en YouTube, que existen principalmente, según se dice, y esto no es así, pero vamos a ir por partes, existen en principio 4 tipos de elementales. Los típicos principales, ¿vale?, que serían fuego, agua, tierra y aire. Son como los 4 más principales, los 4 elementos primordiales, ¿no?, lo que yo siempre he llamado los elementos primordiales. Y es que estos elementos serían más o menos, para que os hagáis una idea, como si imagináis los colores, ¿vale? No sé si habréis dado esto alguna vez, pero seguramente lo habréis dado alguna vez en clase de arte o algo de ese estilo, o en clase de ciencias, que os habrán hablado de que el espectro de los colores, todo se crea de 3 colores. Y bueno, en los colores físicos es a través de 3 colores, que serían el magenta, el cian y el amarillo. Y en el caso de los colores de la luz, serían el rojo, el azul y el verde, que serían como las combinaciones de colores que luego crean todos los diversos colores a través de la combinación de estos colores y la combinación de las combinaciones de estos colores. O sea, de esos 3 colores pueden surgir todos los demás colores de todo el espectro cromático o toda la gama de colores que existe. Y básicamente, en el caso de los elementales, es más o menos así, ¿vale? Es decir, básicamente existen muchísimos más elementos que solo estos 4, pero estos 4 son como los principales elementos y de los cuales nacen básicamente pues otros elementos, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, sí, puede existir, aunque sea medianamente raro, hibridaciones de elementales. O sea, puede haber un elemental de un tipo de agua que se cruce con uno de fuego, aunque esto pueda parecer muy extraño. Igualmente no es usual, normalmente los elementales no nacen usualmente de 2 elementales que se crucen. Si bien 2 elementales pueden procrear entre sí en principio, o sea, según se dice,
existe, o sea, supuestamente los elementales conviven en pueblos, ciudades, por así decirlo, y en general poblados muy similares a los que tenemos los seres humanos. Tienen un estilo de vida muy similar, tienen pues un sistema político y como una monarquía en principio, algo muy parecido a una monarquía, una nobleza y demás, y sí que como que se agrupan en grupos, pueden llegar a procrear entre ellos, ¿vale? Por lo que se nos dice en muchos registros y muchos datos que hay pues en diversos escritos y demás. Sin embargo, también es cierto que muchos elementales no nacen así. Es decir, por ejemplo, para que me entendáis, los elementales pueden nacer de dos elementales que pues tengan un hijo entre sí, pero también pueden nacer, por ejemplo, como el alma o lo que en la magia del caos, ¿vale? Si alguno es practicante de la magia del caos, que seguramente era la mayoría, porque aquí casi todos mis suscriptores trabajan la magia del caos, tengo que hacer un vídeo sobre esto, pero bueno, para los que no lo sepan, existe un concepto que se llama el Saj, que básicamente es el alma de objetos que en teoría no tienen una conciencia o una mente física. O sea, un objeto, como podría ser, por ejemplo, esta calavera que tengo aquí al fondo, puede tener un alma si este objeto tiene algo de energía dentro. Como todo elemento de la naturaleza tiene energía, todo elemento tiene un alma, y esa alma, ese Saj, serían en este caso los elementales. Es decir, un árbol tiene vida y tiene un alma, y ese alma en este caso es un elemental. Las piedras, cuando muchas veces hemos visto piedras o incluso lugares donde sentimos una fuerte energía e incluso como una conciencia, como si nos hablaran, realmente es ese elemental que es el alma. Y dame un segundito porque tengo aquí a mi gata, ¿vale? Para que veáis que me he preparado el vídeo, tengo aquí anotado cosas. Y mi gata ya está hurgándome la libreta y me la van allá. Pero bueno, chicos, en resumen de este punto, ¿vale? Es que los elementales, ¿vale? Existen varios tipos de elementos, existen elementos combinados, y para que os hagáis una idea, por ejemplo, puede existir el elemento, o sea, por ejemplo, imaginémonos, ¿vale? El elemento rayo, ¿vale? Digamos, el elemento eléctrico. Lógicamente, la fuerza de la electricidad existe. De hecho, luego os hablaré de un amigo mío que estuvo trabajando para intentar tener un elemental de rayo, y le dije que cuando hubiera tormentas eléctricas, porque en su zona había bastantes tormentas eléctricas en ciertas épocas del año, y tratase de sentirlo. Y bueno, luego hablaré un poco porque él empezó ya a sentirlo, estuvo como conectándose, se intentaba poner cerca de un lugar que aunque estuviera refugiado pues pudiera sentir esa vibración, esa energía de la electricidad, y pudo sentir esa conciencia, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que ya digo que tengo muy comprobado que hay elementales de esos tipos. Pues por ejemplo, la electricidad sería como una mezcla probablemente entre aire y fuego. Si lo pensamos bien, el fuego sería porque al fin y al cabo es rayo, es electricidad, es también energía calorífica, y en general tiene esa capacidad de quemar. Pero también es verdad que aparte de ser energía pura y tener esa parte del fuego, también es aire, porque al final viene del cielo, viene del aire, y viene un poquito pues de de lo que serían los cielos, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos por ejemplo elementos como sería el hielo, que es una variante del elemento agua. Aunque aquí no sería a lo mejor tan combinado con otro elemento, aunque yo lo considero combinación con el elemento aire, porque el frío lo transmite al final muchas veces el aire. Pero bueno, aquí puede ser considerado de diversas formas, ya depende de cómo cada uno lo quiera concebir o lo quiera imaginar. También podemos encontrar elementos como la arena, ¿vale? Y sí, parece una tontería, pero está el elemento tierra, y eso no quita que la propia arena sea una subclase dentro del elemento tierra. Yo creo que ya esto depende de la percepción de cada uno, ¿vale? Porque claro, por ejemplo, los rayos, habrá el que diga, vale, puede ser una combinación del elemento aire y el elemento fuego, como yo he dicho, pero a lo mejor el agua no la ven tanto como una combinación del elemento aire y el elemento agua, sino que el hielo, perdón, que he dicho agua antes, pero sin embargo el hielo a lo mejor pueden decir, pues simplemente lo veo como una variante del propio elemento agua, pero sin combinarse con otra, sino que simplemente que hay distintas variantes dentro de cada elemento. Por ejemplo, la arena podría ser una variante dentro del elemento tierra, no tiene por qué ser una combinación de aire
y tierra. Ya es más a como ustedes lo consideren, porque también, por ejemplo, el humo, ¿vale? El humo del fuego es la combinación del elemento fuego y el elemento aire, y el vapor sería elemento agua con elemento fuego, pero también podría tener un poquito del elemento aire a lo mejor. Es un poco complejo, ¿vale? Pero como bien vemos, podemos ver casos de elementos que podríamos considerar que se combinan. Y sin embargo también podemos encontrar casos de elementos que a lo mejor no es tanto una combinación de dos, sino que es una variante de otro elemento. Ya digo que depende aquí un poco de cómo lo concibamos nosotros. Y cada elemento se puede trabajar de diversas formas. Ya digo que existe electricidad, existe hielo, que ya hablaremos de una anécdota que tuvo una amiga mía con el tema del hielo, y que de hecho ella pues actualmente tiene un elemental del hielo, que la estoy ayudando con ello. Y pues como eso, varios. Pero poco a poco, ya que antes quiero hablar del otro punto sobre los tipos de elementales, así que sin enrollarnos más porque llevamos ya 10 minutos, vamos a pasar con ese punto. Y pasamos con el segundo punto, que serían los tipos de elementales y sus variantes, ¿vale? Y con tipos de elementales aquí nos estamos queriendo ir más bien a tipos de elementales en el sentido de razas, ¿vale? No ya tanto tipologías, porque, a ver, tipos de elementales podemos agrupar tipos según el elemento, o sea, podemos agrupar tipos en el sentido elemental de tierra, elemental de agua, elemental del aire, elemental del rayo, del hielo, de lo que sea, incluso de sombras existen, y también entiendo que por ende de luz, que serían al final elementales que manejan la energía fotónica y la anulación de la propia energía fotónica. Ya sabéis que incluso yo tengo a elementales de las sombras conmigo, pero luego hablaremos de ese punto. Aquí sobre todo en este punto lo que quiero tratar, o de lo que quiero hablar también, es de razas de elementales dentro de cada tipo, porque existen diversas razas de elementales. Existen los feéricos oscuros, que son elementales corrompidos por la oscuridad y que pueden ser de un elemento diverso. Existen elementales sin conciencia, o lo que serían bestias elementales, que al final son más bien bestias o animales que, si bien pueden tener una conciencia y no significa que sean agresivos o que tengan que ser hostiles necesariamente, pero sí que son como entidades más bien sin una conciencia pura, o sea, no tienen esa capacidad mental como la que tiene un ser humano. No son como los silfos y las sílfides, por ejemplo, que serían más o menos como unas hadas del aire, ¿vale? Que son un tipo de elemental del aire, que sí que tienen una conciencia más cercana a la persona, sino que a lo mejor podríamos compararlos con grifos, por ejemplo, que son más como un animal que tiene una conciencia más similar a la de un león, por ejemplo, o a la de un águila. Lógicamente tienen conciencia, habitan en manadas, no son 100% agresivos, e incluso se pueden domar y puedes trabajar con ellos, pero sí, el trabajo con ellos es diferente, porque al final no es como el trato con una persona, es más similar al trato con un animal, que no significa que por ello se tengan que menospreciar, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que son entidades diferentes. Y sin embargo existen los elementales con conciencia, y que sí son positivos, los elementales normales de per se, que pues serían, ya digo, pueden ser gnomos, pueden ser sirenas, pueden ser silfos y sílfides y demás. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto. El primer tipo serían los feéricos oscuros. Un feérico básicamente es un sinónimo de elemental. Feéricos oscuros se solía llamar en la antigüedad a entidades o elementales negativos. Son elementales, por ejemplo, pongamos una sirena, pero que ha sido corrompida por la energía negativa. Aquí, para que lo comprendáis, quiero hacer una comparación con dos casos que yo he vivido. Bueno, no dos casos que yo he vivido, un caso que yo he vivido y otro que vivió una amiga mía. Por ejemplo, una amiga mía se topó con un feérico normal, digamos, que sería una sirena en este caso, ¿vale? Bueno, sería, en este caso, era una sirena, ¿vale? No tiene por qué serlo, pero en este caso lo era. Era una sirena de una zona, ¿vale? A la que ella fue de viaje un tiempo y contactó con ella, e inclusive, por lo que tengo entendido, se puso en contacto con ella para invocarle y para conectarse con ella. Bueno, pues desde aquí un saludo a Tao, ¿vale? Por cierto. Bueno, pues esta amiga mía básicamente se conectó con esta sirena, y esta sirena me decía que era bastante positiva, que incluso hablaba con ella, podía comunicarse mentalmente, y que bueno, pues era algo bastante
neutro, o sea, al final era casi como hablar con una persona, aunque lógicamente pues tenían una forma de pensar distinta por sociedad, digamos, porque la sociedad de las sirenas pues lógicamente no es exactamente igual a la de los seres humanos, pero similar. Y sin embargo, yo recuerdo de haber tenido una vivencia muy diferente, ¿vale? Durante uno de mis viajes astrales, tuve un caso con sirenas. En este caso eran sirenas de las profundidades. Por ejemplo, esta me describió a las sirenas como una especie de sirena con un color entre azul y plateado, muy bonitas, muy casi de ensueño. Tampoco de ensueño, a ver, pero sí que era más normal, vas como te la pintan muchas veces en imágenes o incluso en relatos. Y sí que era como una sirena más normal. Y sí que no digo que no las existan, porque yo sé que hay casos de gente que ha vivenciado experiencias con este tipo de elementales. Sin embargo, yo desgraciadamente no tuve esa suerte. Yo me topé con féricos oscuros, que en este caso serían unas sirenas negativas, que serían las sirenas de las profundidades. Las sirenas de las profundidades, para que os hagáis una idea, en este caso, yo encontré de estas... tal y como yo lo vivencié, porque no tengo el recuerdo absoluto, pero era como si estuvieran custodiando una zona, como un megalito, y estaban como en una zona profunda, en unas aguas turbias y negras, y yo recuerdo que me sumergí en busca de ese megalito. Creo que era porque quería verlo, porque tenía unas inscripciones especiales, algo de eso recuerdo. Pero ya digo que me cuesta a veces recordar todo lo que hago y experimento en el mundo astral y en el mundo espiritual, ¿vale? Y ya sabéis que muchas veces varios de los recuerdos se pierden. Pero el punto era que yo estaba allí para ver ese megalito, para tratar de adquirir ese conocimiento. Y entonces el agua se enturbeció a mi alrededor y entonces apareció este banco de sirenas. Creo que fue una de las experiencias más desagradables, porque a mí, aparte de darme bastante asco esos seres, eran realmente desagradables. O sea, realmente, para que os hagáis una idea, la forma de las sirenas que yo vi en este caso eran unas sirenas, un cuerpo antropomórfico pero con una cola pues de sirena, pero esa cola de sirena era súper desagradable. O sea, tenía una cola muy similar a la de un delfín, pero luego tenía como muchos agujeros en el cuerpo, y por esos agujeros se le veía era como unos agujeros que le ayudaban a mantener la presión, porque el agua se medio acumulaba dentro. Era un mecanismo muy raro. Y luego dentro tenían como sus vísceras, todos sus órganos internos brillaban. Era como los típicos peces estos brillantes que brillan sus órganos internos. Pues tenían esos agujeros que dejaban parte de sus intestinos y de sus partes medio expuestas, y dejaban que eso brillase, y era como si iluminaban en esas aguas más oscuras y más profundas. Y se iluminaban en unos colores rojos que imaginaos, en combinación con sus colores negros, pues era ya de por sí como que, ¿sabes? Era una imagen tétrica. Aparte, recuerdo que su rostro parecía más un cráneo que un rostro, y su cabeza hacía una forma como las serpientes, como las cobras. O sea, hacía como una especie de aleta por aquí, similar a la que haría una mantarraya. Yo creo que era para ser más aerodinámicas, pero hacía como así, acababa como si hiciera yo con los brazos esta forma, más o menos así como las cobras, y acababa como en un pico, como si fuese para moverse mejor. Y luego en medio tenía la cara, que ya digo que era como un cráneo. Además se veía muy roja, muy como ya digo, como si fuera un cráneo, como si le hubieran quitado la piel y tuviera lo que es las marcas de los músculos casi. Y junto con el cráneo los huesos. Además no tenía casi labios, tenía la mandíbula fuera, en fin, era súper desagradable, ¿vale? Y este tipo de entidades son féricos oscuros, que se alimentan de la energía negativa, y que en general son como entidades negativas. O sea, al final es un elemental, pero que ha sido corrompido con energía negativa hasta el punto de degenerar en eso. Entonces, realmente fue algo bastante desagradable. Además, yo recuerdo que, claro, me empezaron a atacar, yo me empecé a defender, y hubo un momento en el que yo recuerdo perfectamente cómo varias me agarraron por detrás, sentía sus garras clavarse en mi cuerpo, y por última, una de ellas me agarró de la pierna y mordió. Y yo recuerdo perfectamente de despertarme sintiendo el típico golpe en el pecho que sientes cuando estás en un frasco vacío, o básicamente en un viaje astral,
el alma está fuera de tu cuerpo. Los que habéis hecho esto y habéis vivido la experiencia sabéis a lo que me quiero referir. Sentí como ese impacto, como si mi alma hubiera vuelto repentinamente a mi cuerpo. Sentir eso en el pecho y recordar súper vivido la mordedura. O sea, no tenía marcas en mi cuerpo, no tenía nada, pero es que esa típica memoria muscular que te queda, podía recordar perfectamente cada uno de sus dientes, cómo se había clavado en mi carne. O sea, sentí cada colmillo clavarse en mi piel y en mis músculos, en mi carne. Lo sentí como si de verdad, o sea, es que era demasiado vivido. O sea, hasta el punto de que sabía perfectamente que había sido un frasco vacío, que no había sido un sueño, porque era imposible de recrear tan vividamente esa sensación. O sea, fue una sensación, era demasiado desagradable. Es que sentía claramente sus colmillos y sus dientes clavarse, y sentí claramente el tacto de sus dientes, aparte del dolor, pero sentía claramente el tacto y todo de los dientes. Era horrible. Las garras, como intentaban clavarlas, el apretarme aquí los brazos de ellas, lo sentía perfecto. Era demasiado vivido y ya digo que fue una sensación muy desagradable, cosa que no quiero volver a repetir, la verdad. La tablilla esa, monolito, megalito, lo que fuera, con sus inscripciones rúnicas, que se queda ahí para ellas, que yo eso no lo quiero volver a vivir en la vida, porque ya era primero el asco que me daban esos seres, el repelús, el todo. Luego, combinado con eso, es que a mí la profundidad de marina ya de por sí son de las pocas cosas que me dan medio el... Y luego, ya digo que la sensación, ya la propia sensación era tan desagradable, o sea... Y aparte dolió, ¿no? Lógicamente, el cómo me clavaba la garra y demás. Y ya no era el poder o no vencer a esos seres, matarlos o lo que fuera. De hecho, maté a varias, lógicamente en defensa propia. Pero aunque pudiera hacer eso, igualmente no es una situación agradable. La verdad no es algo que quiera repetir. Y bueno, chicos, me estoy explayando bastante en este punto, así que intentaré que no sea muy largo el otro. Pero bueno, veréis que este vídeo seguramente sea más largo porque quiero contar tanto experiencias como narrar un poquito varias cosas. Pero vamos a hablar un poquito a nivel mitológico y de distintas culturas de entidades que podemos considerarlas como elementales, ¿vale? Así que vamos a ello. Primero que nada tenemos en el caso de la mitología y lo que sería la cultura japonesa, ¿vale? Donde si bien no se habla directamente de elementales, pero sí vemos el caso de los yokai, que si bien un yokai teóricamente es un espíritu, también es verdad que muchos yokai, cuando los analizamos, nos damos cuenta de que no es exactamente un espíritu. De hecho, es más bien lo que en nuestra cultura sería un elemental. De hecho, podemos encontrar casos donde, por ejemplo, tenemos al Kirin, ¿vale? Aquí tengo anotados varios nombres de elementales de los que quiero hablar, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Kirin, ¿vale? Es un tipo de, como... Para que os hagáis una idea, sería una mezcla entre un dragón y un caballo. Básicamente como si fuera un unicornio, pero en vez de ser un unicornio es como mitad dragón, ¿vale? Y básicamente se asociaba con las tormentas, con los rayos, y se decía que cabalgaba en la tormenta para atraer lo que serían las tormentas eléctricas, para atraer los rayos. Es una entidad asociada al elemento de los rayos, al elemento eléctrico. Y quiero también aprovechar aquí para decir una cosa. En la cultura japonesa, el elemento rayo, el elemento eléctrico, por así decirlo, era uno de los elementos principales. De hecho, para ellos, lo que nosotros consideramos como el espectro principal o espectro primordial, que diríamos que sea en la tierra, el fuego, el agua y el aire, que habíamos dicho antes, allí son diferentes. Allí ellos tienen a un ave fénix, por así decirlo, que básicamente es un ave de fuego, que yo no me acuerdo ahora bien de los nombres de todos, pero básicamente ellos tienen los siguientes elementos. Tienen tierra, fuego, agua y rayo. Tienen al tigre de las tormentas y los rayos. Tienen al dragón Shenron, que es el dragón de la lluvia. Tienen a la tortuga de la tierra. Y finalmente tienen a ese fénix de fuego, ¿vale? Que son como las 4 bestias míticas
que gobiernan en los 4 puntos cardinales, los 4 puntos de norte, sur, este y oeste, que de hecho cada elemento tiene asociado, cada uno de los 4 elementos principales tiene asociado una zona, ¿vale? La tierra es el norte, el fuego es el sur, el aire es el este y el agua el oeste. En este caso, aquí se cambiaría el elemento aire por el elemento rayo, lo cual es curioso porque aquí antes os he dicho que el elemento rayo es una combinación del elemento aire con el elemento fuego, así que simplemente curioso de pensar en eso. Pero quiero decir eso, ¿vale? De que allí como que los 4 elementos principales para ellos, tal y como ellos lo conciben, no está el aire como uno de ellos, sino que está el elemento rayo, ¿vale? Y se representa con el tigre, que creo que se llama Tamao, si no me estoy equivocando, creo que es el nombre del tigre, pero no me hagáis mucho caso. Pero básicamente es el tigre de las tormentas, ¿vale? Dicho esto, pasamos con el siguiente tipo que os quiero hablar, o la siguiente bestia mitológica. Las siguientes son las esfinges y los Lamassu. Los Lamassu, o el Lamassu, básicamente era una entidad mesopotámica, ¿vale? Que es como una esfinge pero masculina y que básicamente se dice que era básicamente como la representación de la unión entre la tierra, representada con un toro o con un león, porque hay casos en los que se representa con el cuerpo de toro y otros casos con el cuerpo de un león, y el aire, o sea, elemento aire y elemento tierra, ojo, curioso. Y además, como bien antes os dije, bueno, la esfinge y el Lamassu, ¿vale? Son entidades que se asocian a las arenas del desierto. Y si os acordáis, la arena, os he dicho que es un elemento combinado del aire y la tierra. Curioso cuanto menos. Pero básicamente, pues lo dicho, es un elemental que representa la unión, bueno, un ser, mejor dicho, que representa la unión entre el cielo y la tierra. Yo creo que es básicamente un elemental híbrido de el aire y la tierra y que ha dado lugar a un elemental de las arenas, que si os fijáis sería la esfinge o el Lamassu. El Lamassu ya digo que es igual que la esfinge, pero es masculino y a veces, en vez de tener cuerpo de león, se representa con cuerpo de toro. Y usualmente el Lamassu también, aparte de ser una esfinge masculina, tiene 2 cuernos, ¿vale? Y esto de hecho quiero aprovechar para combinarlo con la mitología japonesa, porque me recuerda a que hay un yokai, que es el perro león, ¿vale? Que básicamente los machos tenían cuerno mientras que las hembras no. Y es un elemental que se asocia más bien con la tierra también. Así que curioso cuanto menos esto de que el masculino aquí lleva los cuernos y la hembra no. Los cuernos, recordad que es una representación de dominancia, ¿vale? Usualmente. Eso hasta cierto punto puede no tener tanto que ver, pero es curioso, ¿no? Esa mezcla. Pero bueno, seguimos. Luego tenemos a las brujas del mar, o también llamadas las Cecaelas, que básicamente son como las sirenas, pero que en vez de tener cola de sirena, de pez, tienen cola de pulpo. Bueno, más bien los tentáculos de pulpo, ¿no? No sería cola en este caso. Y si os fijáis, de hecho, tienen correlación con la bruja que sale en la sirenita, y es que está basada en esta entidad, ¿vale? Y os resumo muy rápido, simplemente es un tipo de entidad, igual que existen las lamias, que son también un elemental del agua, que son mitad mujer, mitad serpiente, e igual que existen las sirenas, que son mitad mujer, mitad pez, también existen estas brujas, digamos, del mar, que son las Cecaelias, que me he liado, ¿vale? Lo he tenido que mirar. Y básicamente pues son esos, son mujeres pulpo y que se asocian a la brujería y al mar, ¿vale? Y son un tipo de elemental y un tipo de brujas del mar. Tenemos a los Jotuns y a los Dijins. Aquí los quiero hablar juntos porque esto es muy curioso, ¿vale? Los Jotuns y los Dijins se consideran en sus mitologías respectivas, que en un caso es la nórdica y en el otro caso es la mitología árabe y demás, se consideran como seres que, si bien no son puramente antagónicos a la deidad, ya sea los dioses o el dios, porque ya sabéis que en la cultura de donde están los Dijins solo existe un dios, que sería Ala, pero son
considerados medio contrarios y a la vez no, porque en algunos casos se considera como que son neutros y en otros casos enemigos. También son entidades que se asocian a distintos tipos de elementos. Los Jotuns, como ya sabéis, son gigantes asociados al elemento del hielo, pero que se dice que había algunos que se asociaban con el elemento fuego, y de hecho hay algunos que se asocian con muchos más elementos. Tened en cuenta que el primer gigante, el gigante original, el padre de todos, el Jotun máximo, digamos, el Jotun que creó el mundo, ¿vale? Que creó todo Asgard, porque ya sabéis, los que sepáis un poquito de cultura nórdica, que básicamente fue asesinado el gran gigante Mimir, ¿vale? Que básicamente, pues en resumen, fue asesinado por Odín y sus hermanos, y con él se creó el mundo. Por lo que, curioso cuanto menos, mientras que los Dijin se ven como básicamente genios gigantes de los elementos y que pueden representar distintos elementos, ya sea aire, agua, fuego, hielo y muchos más. Y es bastante curioso, cuanto menos esta similitud. Como en muchos casos se habla de un tipo de entidad muy poderosa, la cual puede tener varios elementos. De hecho, los dragones, ¿vale? También son una entidad que pueden tener varios tipos de elementos. Los dragones es un tipo de, entre comillas, elemental, que básicamente puede haber dragones de agua, puede haber dragones de rayos, o sea, se representan en que prácticamente todos los tipos de elementos, y eso es algo muy curioso. Y finalmente tenemos a las ondinas, que son básicamente como las sirenas, pero de agua dulce, o sea que es curioso tener en cuenta que hay distinciones. Y aquí pues no voy a hablar mucho de ello, pues simplemente es como un dato curioso. Las ondinas son sirenas de agua dulce, o sea que ya incluso ahí vemos variantes dentro del propio elemento. Y luego tenemos finalmente a la pesadilla. La pesadilla, ¿vale? Quería anotarlo aquí, y es un tipo de elemental de las sombras, que poco se habla de los elementales de las sombras, pero existen. Y básicamente, en este caso, la pesadilla, si bien se puede considerar un feérico oscuro, se asocia con el elemento de la propia sombra y de la propia oscuridad. Y básicamente es como un tipo de corcel que trae lo negativo, las pesadillas y demás al mundo. De hecho, creo recordar que las quimeras también están asociadas al elemento de la oscuridad y están muy relacionadas, pero no lo recuerdo bien. De todas formas, si queréis estudiar mucho más de todos estos y ver muchísimo más, os dejo aquí abajo en la descripción una página de un bestiario que me ha encantado, donde he sacado un montón de información para seguir estudiando y analizando, y para coger varias de estas entidades y especies para meterlas aquí y poder hablar de ellas en este vídeo. Así que simplemente os recomiendo que lo chequéis porque tienen un montón de entidades que es increíble. Es una página súper currada y súper amplia. Bueno chicos, como el vídeo se ha alargado mucho, solo voy a hacer una anécdota, ¿vale? Pero quiero que me dejéis en los comentarios si queréis que haga un vídeo solo de anécdotas. Un vídeo solo de eso, anécdotas sobre elementales. O incluso si queréis un vídeo de anécdotas con varias anécdotas que no sean solo de elementales, sino que sean anécdotas de otras cosas, podéis dejármelo en los comentarios de este vídeo. Pero dicho esto, vamos a hablar sobre esta anécdota. Esta anécdota, y me lo vas a permitir en este caso, mando un saludo a Tao, ¿vale? Tao es una amiga mía con la que hace bastante tiempo que no hablo, porque bueno, tuvimos una discusión y espero que no le moleste que hable de su caso aquí. Pero bueno, en su momento le pedí permiso, aunque fue antes de la discusión que tuvimos, pero yo creo que no le molestará en este caso que lo comparta. Y simplemente, bueno, pues vamos a hablar un poquito de su caso porque creo que es bastante interesante y os va a ayudar a ver sobre estos elementales, ¿no? Toda la inmensa variedad que hay, y poder ver cómo, aparte de haber razas que ni nos imaginaríamos, ¿vale? Porque no todas las razas son las típicas que nos imaginamos y que están en los libros y en lo que acabo de hablar, que son razas como muy conocidas, sino que hay muchas más, sino que además voy a hablaros, pues ya digo, de un tipo de entidad que en este caso es un elemental del hielo, que no es de los elementales típicos, o sea que es como súper distinto a las historias habituales de elementales. Y es por eso que me gusta mucho esta anécdota y por eso que quiero compartirla. De hecho, ella creo recordar que la compartió en el grupo de Instagram, pero aquí la vamos a compartir en vídeo porque creo que es muy interesante. Esta anécdota comienza en el invierno pasado, si mal no recuerdo, donde básicamente
pues hubo una ola de nieve en donde ella vive. Si mal no recuerdo, ella es de Madrid, creo recordar, pero no me acuerdo muy bien ahora mismo de dónde me dijo que era. La verdad, lo siento, pero ahora mismo no me acuerdo bien. Pero el caso es que hubo una ola de nieve y hubo varios días donde pues estuvo todo nevado, y ella en ese momento me dijo que se sentía muy conectada con la nieve, y le dije, podría ser un buen momento de aprovechar y tratar de tener un contacto con un elemental del hielo y de la nieve, ya que en otro momento te va a ser mucho más complicado, por no decir imposible. Y fue entonces cuando ella me dijo, vale, ¿cómo lo he de hacer? Y le expliqué los pasos. Y ella modeló un poquito lo que yo le dije y lo varió un poco para hacerlo. Básicamente yo le dije que tenía que sentir la energía, ¿vale? Y en fin, hacer todo el proceso que vimos en el vídeo, que ya os dije antes bueno, os lo dejé antes ahí arriba para que lo vierais. Aquí arriba creo que tenéis una lista de los elementales, que creo que tengo una lista en el canal, así que por aquí arriba la dejaré. Y básicamente pues siguió ese paso, ¿vale? Ese proceso. Y aquí viene lo interesante. Ella básicamente hizo ese ritual, ¿vale? Hizo eso, pero lo varió un poco, ¿vale? Ella hizo básicamente como una respiración de luz. Ella acostumbra a veces a hacer la meditación y la respiración de luz para, pues supongo que porque a ella le gusta meditar y le gusta hacerlo de esa forma. Pero el caso es que como que ya tenía cierta habilidad con eso, así que decidió hacerlo de esa misma forma. Pero en este caso, al hacer la respiración de luz, lo que hacía era como visualizar que en vez de la energía de la luz, entraba esa energía de la propia nieve. Al final lo que hacía era decodificar esa energía y absorberla dentro de sí. Y le fue muy útil porque gracias a eso empezó a sincronizarse y empezó a vibrar en esa frecuencia, que al final prácticamente es casi lo mismo que se tiene que hacer con este ritual que yo le decía, solo que lo hizo un poquito diferente. Ella lo hizo a través de la respiración de luz, que es como ella más cómoda le era. Perfecto. De hecho, la respiración de luz es muy similar a lo que yo hago, solo que yo lo hago de otra forma, que básicamente es solo decodificar la energía y tratar de vibrar de la misma forma. Pero al final la respiración de luz lo que hace es directamente absorbes esa energía, llenas tu cuerpo con ella para vibrar así. O sea que más o menos es similar, pero está bien porque en vez de moldear tu propia energía, lo que estás haciendo es absorber energía para vibrar en esa frecuencia porque la interiorizas. Así que, perfecto, también es otro método. Y ya luego el resto del ritual es prácticamente lo mismo. Básicamente, emitiendo esa energía empezaron a venir elementales. Ella me dijo que entonces empezó a ver varios elementales que se acercaban. Vio algunos que se parecían a animales, vio uno que era como un espíritu de una mujer con unas túnicas blancas y como algo de hielo. Y vio también un ser que parecía ser como medio hombre, medio como si fuera un tipo de hombre de las cavernas, con hielo por encima y pieles, que parecía casi como un gnomo, o un pigmeo, pero más bien más acercado a una versión del hielo, lo cual es interesante. O sea, al final eran elementales que hasta cierto punto pues podía ser una hada del hielo y pues una versión de los pigmeos, pero como de las nieves. O sea que más o menos eran elementales más típicos, más comunes. Pero finalmente el que más se le acercó y el que finalmente fue con el que conectó fue en este caso con un cuervo. Este cuervo, ella me dijo que lo veía como una especie de cuervo normal, pero que tenía una gran energía de hielo y tenía sus alas heladas. Veía como tenía varios carámbanos y varios montones de escarcha que le salían de forma natural de las alas y que desprendía como una aura fría y helada alrededor de él. Y básicamente era como el encargado o uno de los encargados de mover todo lo que es el aire frío, las tormentas y la nieve por todo el mundo, ¿vale? Por las zonas donde no suele haber esta, básicamente zonas que usualmente no hay nieve, pero donde nieva habitualmente en ciertas épocas del año. Entonces él es como el encargado de mover esos vientos del norte, ese frío y esas tormentas de nieve, ¿vale? Y básicamente ella conectó con empezaron a hablar, empezaron a dialogar y pues al final entabló una conexión con él. Y ya luego pues el proceso fue muy similar a lo que muchas veces les explico: crear un sigilo, conectarlo a un objeto y demás. Al final lo que siempre hacemos con la magia del caos. Y pues básicamente esta es su anécdota, ¿vale? Aquí lo interesante es que, como bien veis,
el elemental con el que ella conectó ni siquiera se parecería a nada que nos podamos imaginar, y además era el alma de la propia tormenta o del propio vendaval de nieve. Ni siquiera era de un objeto, ni siquiera era de un árbol, ni siquiera era de un lugar, no, era esa propia tormenta de nieve, tenía una alma asociada a ella. Y eso es muy curioso. Además ya veis que no es un elemental nada típico por su apariencia, y esto es muy interesante, y es por esto que os digo que tenéis que estudiar mucho y sobre todo vivir muchas experiencias, y por algo está nuestro grupo de WhatsApp y de Instagram. Ya sabéis que podéis hablarme por los comentarios de este vídeo y pedirme mi número, o simplemente os lo dejaré si me acuerdo en la descripción, porque básicamente tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde podéis ver experiencias de muchos de nuestros suscriptores. De hecho, pronto hablaremos de la experiencia de uno de ellos y os compartiremos una matriz que os va a encantar, pero todo a su debido tiempo. Pero aquí lo que quiero llegar a decir con esto, ¿vale? Es que al final ver las experiencias de otras personas nos ayuda a ver cosas que no podemos ver solo con la teoría. O sea, porque la teoría nos dice muchas cosas, pero al final, cuando vemos la práctica, cuando vemos la realidad, vemos que hay mucho que no entra dentro de la teoría. O sea, la teoría jamás te diría que existe un elemental de hielo con ese aspecto, con esa forma, que sea el alma de una tormenta. O sea, es como algo que no concebimos usualmente, o no lo tenemos en cuenta que eso sea posible o factible. Y aquí vemos este caso que es muy interesante de analizar y que nos ayuda a comprender mucho mejor la naturaleza de estos seres. Así que ya sabéis que a veces las experiencias, aunque no sean vuestras, aunque sean de los demás, solo el analizar experiencias es de lo mejor para aprender. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo y esta experiencia de mi amiga Tao. Desde aquí un saludo y un besazo para ella. Y con esto nos vamos a despedir. Nada chicos, espero que os haya gustado mucho. Si dais like, comentáis y compartís, siempre se agradece. Por aquí tendréis el vídeo que os he dicho sobre cómo invocar a los elementales, si aún no lo habéis visto, id a verlo. Y por aquí tendréis para que os suscribáis. Recordad que hacemos vídeos únicos como este, donde tratamos temas que nadie más trata, porque el tema de los elementales, si bien es muy tratado, como lo hemos hecho hoy aquí, creo que nadie más lo hace. Y experiencias que nadie más te va a compartir. Experiencias únicas, experiencias mías, de mis suscriptores y de muchísima más gente. Así que nada chicos, espero que os guste, y si sois nuevos en el canal, por favor suscribiros y mirad los demás vídeos en el canal porque son increíbles. Tenemos vídeos únicos, lo que no vas a encontrar en ningún otro lugar de YouTube, lo tenéis aquí. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho, adiós y hasta la siguiente, chao chao.